Pero ayer fue el lunes 12 y ayer fue la semanal. No sé si nuestro compañero Luis Mejía participó en la semanal del día de ayer. Sí, como no, pasé por ahí, estuve ayer. Pues cuéntenos un poco para yo hablar también sobre lo que la prensa destaca. Bueno, la prensa destaca ayer, entre otras razones, fue concedido, el presidente tuvo dos informaciones de las previas, la escogencia del premio de la UNESCO del periodismo, que estuvo ahí la embajadora representante permanente, y anunció el premio que recayó en Alicia Ortega, a quien felicitamos. Alicia Ortega recibió, es el quinto galardón que se concede en esta categoría de reconocimiento al periodismo. Por igual, un anuncio del cariñito, pero un cariñito, cariño, 1.500 pesos a las madres por varias categorías, las que están en el programa Supérate, algunas que no están en el programa y que hay un mecanismo para hacerlo, pero estamos hablando de una buena cantidad de dinero que fue anunciado por Gloria Reyes, el cual permitió que se le va a depositar en las cuentas y, tal como se hizo el año pasado, un abono de 1.500 pesos para el regalo de las madres o para el uso que considere del lugar. Eso en adición a lo que reciben habitualmente. Y también el presidente anunció que varias instituciones del Estado que tienen que ver con la parte social inician un programa durante todo el mes de mayo para entregar alimentos, tanto alimento crudo como cocido a través de los comedores económicos durante el mes. Y esos anuncios, ahí está la directora del Plan Social, que pronto se fusionará con los comedores económicos. Y también está eso que dice Don Freddy, comedores económicos, comida para que no cocine mamá ese día, etcétera, etcétera. Creo que es interesante esta labor social y de apoyo a todo lo que tiene que ver. Bueno, vamos a ver el punto central de la intervención, evidentemente el tema, la cumbre de mañana, sobre el tema de Haití. El presidente fue muy llano, muy claro, muy preciso, de que es un encuentro donde el presidente quiere informarle a los exmandatarios sobre la situación que se vive en Haití, que ahí no se va a discutir de política, y sí me llamó la atención algo que él anunció. O sea, él va a poner en contexto lo que son la situación que se está viviendo en Haití, y por eso me hizo mucho sentido la sede donde se va a hacer el encuentro. Tanto el presidente Fernández como el presidente Danilo Medina no se mostraron no mostraron aquiescencia que la misma se celebrara en el Palacio Nacional, no fuera que fuera la misma para tomarse una foto, etcétera. Y se escogió la sede del Ministerio de Defensa. Muy interesante, porque fundamentalmente allí lo que se va a dar a conocer es la situación de el momento que hoy vive Haití, que a señalar, y el presidente Abinader es totalmente de mucho peligro, muy convulsionado, y él quiere compartir información. Entonces fue muy preciso en decir que la reunión de mañana no es para discutir políticas, sino para dar información. Y que posteriormente el presidente está en la disposición, anunció que va a visitar en sus sedes políticas a los organismos del PLD, el organismo político, y del Partido de Fuerza del Pueblo. De manera que mañana a las 4, qué bueno que se ha dado este encuentro, qué bueno que se van a encontrar, qué bueno que pueden mostrar el rostro de unidad sin politizar un tema tan de un nivel tal que nos obliga a los dominicanos a atender el tema de Haití por todo lo que esto pueda pasar. A partir de ahí, el encuentro Sentido Común me dice que tendrá la participación en su sede del ministro de Defensa, Fernández Onofre, el mismo director de Migración, el director del Ejército, que son las personas que están como al frente. Además, es la sede del Ministerio de Defensa, por eso tiene mucha lógica haberse escogido ahí, y será un encuentro con los expresidentes informativos
que va a ocurrir en el día de mañana a las 4 de la tarde. Así que este fue uno de los puntos principales tocados por el presidente Abinader en la semanal de ayer. Perdón, me decía usted, Luisín, que después de ese encuentro el presidente se propone visitar en las sedes de los partidos. Así es, visitar a los presidentes para cuando ellos procesen y tengan algunas recomendaciones, él escucharlas. Mañana es meramente informativa, mañana es una salutación, mañana es poner al día esto es lo que está ocurriendo. Entonces el presidente señaló muy claramente su disponibilidad, su disposición de visitarlos a cada uno en sus instituciones políticas. Bueno, yo sobre esa última parte no sé, no le veo mucho sentido porque el presidente lo ha intentado, el presidente Abinader. Yo he hecho el recuento de que cuando gana la primera vez la presidencia de la República, aún en los tiempos de pandemia, quiso visitar al liderazgo político de oposición, lo recuerdo perfectamente. Comenzó a hacerse presente en los locales, en algunas casas de los principales líderes políticos del país en el momento. Después, cuando gana la reelección en el 24, quiere repetir la historia y se frustró. El asunto no se pudo dar básicamente por las dificultades que se dieron con el expresidente Fernández, las excusas que se pusieron en principio. Ahora digo, frente a lo que está ocurriendo, no tengo duda de que el presidente Abinader tiene esa vocación y tiene esa capacidad para buscar apoyo en la oposición o para tender un puente en la oposición para ponerse de acuerdo en temas fundamentales, y este es un tema cardinal en la vida de la República Dominicana, sobre todo en el día de hoy, al día de hoy, que es el tema Haití, República Dominicana. Pero creo que el escenario, y en eso hay que coincidir con el expresidente Fernández, el escenario ideal a partir de lo que ocurra mañana tiene que ser el Consejo Económico y Social. Decía ayer que siento que hace falta liderazgo en la cabeza del Consejo Económico y Social, que quizás eso es lo que ha dificultado que podamos discutir en ese escenario una cantidad de temas que han sido de preocupación para el gobierno. Ustedes recordarán 12, 13 temas que el presidente de la República envió a principio de su primer gobierno al CES, al Consejo Económico y Social, para llegar a acuerdos sobre esos temas. Recuerdan que había un tema que tenía que ver con la parte eléctrica, el cumplimiento con la Agenda Nacional de Desarrollo, con lo de la reforma fiscal, con lo de la reforma a la Constitución de la República. Eso finalmente se hizo porque se impuso la fuerza política del partido oficial y su mayoría en el Congreso de la República. Digo, yo todavía lo sigo diciendo, que innecesariamente se modificó para cosas que no era necesario, en mi opinión particular, ¿verdad? Pero es la única cosa que avanzó. Los otros temas no pudieron discutirse, no pudo sentarse el liderazgo político del país a discutir temas realmente importantes en la estructura económica y social de la República Dominicana. Eso de la reforma fiscal o el proyecto aquel de modernización fiscal que el gobierno introdujo al Congreso y luego retiró sin que pudiera agotarse el tiempo o el espacio para discutir con todos los sectores una reforma quizá menos gravosa, menos dura que la que se concibió y se presentó en ese momento. Bueno, no lo discutimos, se presentó el proyecto, se retiró. Entonces lo que digo es, a pesar de que creo que quizás la falta de liderazgo, la falta de interés de parte de la oposición, porque el gobierno ha mostrado interés y por eso el presidente ha presentado esto, es lo que no ha permitido que lleguemos a un nivel de consenso en ese órgano que se creó para eso, para discutir temas conflictivos, temas de cierta complejidad. Antes de llevarlos al Congreso de la República, se ha hecho eso que parece ser opera, un órgano constitucional que opera como una especie de antesala para limar aspereza, para que los proyectos que necesitan de sanción en el Congreso de la República puedan tener algún mínimo de consenso y dificultar esos encontronazos que se dan en el Congreso, o hacer mucho más, digamos que lubricar el conocimiento de proyectos que necesitan de consenso de la fuerza política del país y de las fuerzas sociales y de la sociedad civil. Bueno, el CES, a pesar de eso, es el mecanismo, es el espacio
en el que yo pienso que se va a discutir. Ayer mismo Pero lo el dijo el presidente lo presidente abordaba, ayer abordaba el presidente eso, y lo abordaba a partir de una pregunta que hacía la periodista Consuelo Desprader sobre una presión real que existe, y yo lo citaba ayer, de los sectores productivos. Hoy nuevamente está en la prensa el planteamiento que hace el sector empresarial, lo están haciendo a través de diferentes gremios, lo están haciendo gremios que tienen que ver con la producción agrícola, que tienen que ver con la construcción, con el turismo, y están planteando la urgencia de que el gobierno regule la presencia de haitianos de manos de obra en la República Dominicana. Ese es un tema que evidentemente, por lo que decía el presidente, yo tenía la sospecha que así sería, no se va a echar, para decirlo en buen dominicano, el gobierno no quiere echarse esa vaina solo. El gobierno no quiere hacer un planteamiento que vaya a pegar el gobierno contra la pared porque quieran plantear que el gobierno está violando salud, el 80-20, que vayan a plantear que el gobierno está procurando la presencia masiva de haitianos bajo el pretexto de que son manos de obra importantes. El gobierno está requiriendo, y para mí, debo decir, es la utilidad de este encuentro del día de mañana, 4 de la tarde, en el Ministerio de Defensa, Ministerio de las Fuerzas Armadas, y eso debe entenderlo la oposición, debe entenderlo o deben entenderlo las fuerzas productivas del país, que se necesita la mano de obra haitiana, pero que solo puede ser contratada con un mecanismo que se revista de cierta legalidad o de cierto apoyo colectivo de la República Dominicana. No es posible si el gobierno no logra comprometer a todos los sectores del país a que entiendan eso. Y no es posible que la República Dominicana pueda seguir con la proyección de crecimiento económico que se hace si no contamos con manos de obra haitiana. Lamentablemente eso no será posible. Entonces es un asunto que hay que abordarlo con la seriedad que requiere. El presidente habló muy claro sobre los esfuerzos que se están haciendo en los sectores productivos para mecanizarlo, pero que ese es un método que lleva su tiempo, porque hay que hacer grandes inversiones. Tiempo y dinero. Sí, que hay que hacer grandes inversiones. Y mencionó casos concretos, ya como el del señor Olivero, un gran productor de arroz del Cibao Central, que ya ha logrado hacer el ciclo completo de la mecanización y ha logrado hacer el trabajo sin la mano de obra haitiana. Y dice que se están haciendo esos mismos esfuerzos en otros renglones y que para ello el BANDES, el Banco de Reserva y otras instituciones financieras están trabajando muy de cerca con los productores que se interesan por mecanizar.